Dios les bendiga a todos ustedes. Les saludamos de la Iglesia Apocalipsis desde la ciudad de Springfield, Tennessee. Nos da mucho gusto estar otra vez en este lugar y poderles enviar una palabra de bendición. Vamos a compartir en esta ocasión Salmo 133 y vamos a estar hablando de algo bien especial que en este tiempo que estamos atravesando son tiempos buenos. Amén. Acuérdense que las cosas que el Señor nos permite pasar, pues el Señor siempre nos enseña algo y tiene que ser de bendición porque el Señor está con nosotros. Salmo 133 dice la palabra: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la última parte de ese salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice aquí la palabra miren que es bueno estar en armonía, que estar juntos los hermanos es delicioso, es un deleite estar juntos los hermanos, juntos con un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo espíritu, con un mismo anhelo, y es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí envía bendición y vida eterna. La bendición de Dios que Él envía cuando nosotros nos congregamos es porque estamos juntos, porque aunque no quiere decir que el estar en una gran cantidad de personas, ahí Dios va a enviar bendición. Dice que cuando ellos habitan los hermanos juntos en armonía, ahí Dios envía la bendición y la vida eterna. Una de las cosas, si leemos, conocemos el contexto de estas palabras que dijo el salmista David, fue porque los israelitas, si hay algo que se les caracteriza a ellos en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Dios, es el amor hacia el templo de Dios, hacia la casa de Jehová. Y ellos desde el principio, cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, dirigidos por Moisés, se quedaron en el desierto por 40 años. Ahí se establecieron por ese tiempo. Sabemos las razones, ¿no? Pero Dios le da instrucciones a Moisés para que él formara un tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo era una carpa, un lugar donde había el arca del pacto, el arca de Dios, en el que representaba que estaba la presencia de Dios entre todo el pueblo, estaba con ellos, estaba alrededor de todas las campañas, de todas las casas de tienda, estaba el pueblo de Israel, y en medio de ese campamento estaba ese tabernáculo de reunión. Y fue algo maravilloso, algo sorprendente, porque Dios le da las instrucciones a Moisés. Dice la Biblia que Dios pone espíritu de Dios en las personas que lo formaron, y fue algo especial. Dios le da las medidas, Dios le da los materiales, todo para que ellos pudieran saber que la presencia del Señor, aún en el desierto, Dios estaba con ellos. Y mire algo especial en nosotros, en este punto en el que aún en el desierto, aún en la prueba, Dios se dispuso y quiso estar con ellos, y así también quiere estar con nosotros. Entonces era algo bien especial. Luego viene el día de la edificación del templo de Dios. En el corazón de David, dice el salmista David, era un adorador. Nosotros lo conocemos al rey David más como salmista, porque él adoraba a Dios. Y en ese momento David dijo: ¿cómo es que, estoy parafraseando, cómo es que yo habito en una casa tan hermosa, en un palacio, soy el rey, y mi Dios habita en esa campaña, en ese tabernáculo? Porque en ese momento todavía tenían ese tabernáculo. Entonces a David se le ocurre, nace en el corazón de David en Crónicas, segunda de Crónicas, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, habla de la edificación del templo. Y Salomón en el capítulo 6 habla una oración, hermanos, tan hermosa. Usted cuando tenga tiempo la vuelve a leer, porque yo sé que usted ya la leyó, usted ya lo sabe, pero esa oración tan hermosa donde le dedica el templo a Dios, porque no solamente
es edificar, nosotros podemos edificar. El templo de Salomón era un templo, wow, espectacular, maravilloso, sorprendente. Dios también ahí le da las órdenes, las instrucciones de cómo iba a ser edificado ese templo, pero lo más hermoso aún, podemos edificar templos bien bonitos ahora, pero lo más especial, lo más importante que espera Dios es la dedicación al templo. ¿Por qué? ¿Con qué condición de nuestro corazón estamos dedicando el templo? Y esa oración que Salomón da en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas es algo especial, algo que mire, en el capítulo 7, ya en el capítulo 7 de Crónicas, es tanta la sinceridad del corazón de los israelitas, del todo el pueblo y del rey principalmente, que Dios envía fuego, dice que Dios desciende, hace descender fuego de los cielos y consume todas las ofrendas, todas las víctimas. Dice, y la gloria de Jehová llenó toda la casa, y no podían entrar aún los sacerdotes al lugar. Luego en el versículo 4 dice que el rey y todo el pueblo volvieron a presentar ofrenda a Dios, pero fue por el corazón, la sinceridad de esa oración, que Dios se glorifica en ese lugar. Entonces, la dedicación a Dios no le sorprendió cuando terminaron el templo. Dios no descendió en ese momento, fue cuando empezaron a hablarle a Dios, cuando empezaron a dedicar ese lugar, a decirle, Señor, aquí está el templo que nosotros quisimos hacerte, pero tú nos enseñaste cómo hacerlo. Pero la dedicación, Señor, nosotros sabemos que en este lugar vas a estar tú, sabemos que en este lugar, fíjese en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, hablando Salomón de esto, le decía al pueblo, Señor, cuando alguno de nosotros peque, porque sabemos que vamos a pecar, mire, Salomón no estaba consciente que íbamos a pecar y que el pueblo iba a pecar. Y dice, en el momento que ellos, en todos esos versículos del capítulo 6, lo podemos leer ahí, dice, si alguno falla, si alguno peca, si alguno se rebela en contra de Dios, va a la guerra y esa nación los derrota, nosotros nos humillamos a Dios, oramos a Dios y aún no estando en la casa de Dios, pero oramos dirigiéndonos hacia la casa de Dios, hacia la casa de Jehová, Él nos va a perdonar, nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. Por ejemplo, también decía Salomón en el versículo 26, dice, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvia, por la rebeldía de nosotros, o sea, todas las consecuencias que iban a poder sufrir era por consecuencia de apartarse de Dios. Entonces venía otra condición y era arrepentirse de sus pecados, orar a Dios. Si no estaban en esa casa, pensaran en la casa, que ahí habitaba la presencia de Dios, porque en ese tiempo, hermanos, acuérdense que en ese tiempo la presencia de Dios, el Espíritu Santo, no estaba en cada persona, en todo ese pueblo. Volvía a ser lo mismo que en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba representada en ese lugar. Ese lugar se había dedicado a Dios y era un lugar santo, era un lugar donde se presentaban las ofrendas a Dios, la adoración a Dios, el culto a Dios. Entonces Salomón les decía, si ustedes se arrepienten y de todo corazón y oraren, aunque no estuvieran en la casa de Jehová, pero oraren con dirección a la casa de Dios, o sea, con dirección no, ¿verdad? Literal, sino, Señor, yo sé que ahí habita tu casa, está en tu casa, tu presencia habita en ese lugar, me arrepiento de todo corazón. Y entonces dice que Él sanaría, perdonaría y Él abriría otra vez los cielos y la lluvia la enviaría y sanaría la tierra en todos, si estaban enfermos, si aún cuando fueran llevados cautivos. Salomón, ¿qué iba a saber de ese momento, verdad? Pero aún en esas situaciones, en cualquier situación, ellos iban a orar hacia donde estaba la presencia de Dios. Ahora sabemos que ya tenemos nosotros al Señor en nuestro corazón, pero en ese momento Salomón fue sincero y ya en el capítulo 7, como le digo, ya Dios conoce nuestro corazón, la condición de nuestro corazón, y entonces Dios recibe esa ofrenda y Dios habita en ese lugar. Ahora, también el salmista
también el salmista dijo en una ocasión, Salmo 84:10, dice, mejor es un día estar en tu casa que 1000 fuera de ellos. Escogería estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. El salmista David también dijo en una ocasión en Salmo 27:4, dijo, una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para disfrutar, para meditar en su templo. Entonces amaban el templo de Dios, amaban porque ese templo representaba la presencia de Dios para ellos. Pero en un momento ellos se desviaron de la adoración y empezaron a adorar el templo en lugar de adorar al que representaba a lo que representaba ese templo, la presencia de Dios. Entonces, nosotros ahora somos pueblo de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros ahora podemos identificarnos con este pueblo y decir, nosotros amamos también así la casa de Dios. Pero ahora nosotros no estamos disfrutando la casa de Dios, el edificio en sí. Nosotros ya no nos podemos congregar. Ahora decimos, bueno, entonces el Salmo 133 no lo podemos, no se puede hacer real en nosotros. Si nosotros lo vemos como el pueblo de Israel se desvió y pensaba que el edificio era más importante que la presencia de Dios que estaba en ese edificio, entonces sí estaríamos mal. Pero si nosotros lo hacemos bajo el contexto de lo que quiere decirnos Salmo 133, entonces está bien que nosotros estemos tristes, que nosotros estemos, bueno, Señor, anhelando, pidiéndole a Dios que se llegue ese día para poder estar juntos los hermanos. Si en ese sentido nosotros extrañamos la casa de Dios, pues gloria a Dios, ¿verdad? Extrañamos la casa de Dios para estar reunidos los hermanos, para adorar juntos al Señor, para cumplir ese salmo. Pero es bien importante, hermanos, que no nos desviemos de lo que representa la casa de Dios. La casa de Dios es para venir a adorar a Dios, para venir a exaltar, para estar juntos los hermanos en armonía, en un solo espíritu, en un solo corazón. Amén. Entonces dice Miqueas 6, me acordaba de esta palabra cuando el profeta Miqueas, hablando a ese pueblo rebelde en ese momento, le decía, ¿con qué me presentaré delante del Dios Altísimo? Y ahí da una serie de condiciones, o ¿será que esto es lo que pide Dios? Me presentaré con holocaustos, con becerros de 1 año, con arroyos de aceite. O sea, ellos estaban diciendo, ¿será que eso es lo que realmente quiere Dios? ¿Será que, bueno, yo lo puedo tener, ¿verdad? Podemos decir, bueno, yo puedo seguir dándole ofrenda a Dios, yo puedo seguir haciendo eso. Pero Dios, que sabe nuestro corazón, Él le respondía al pueblo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte a Dios. Eso es lo que pide el Señor, que es amar justicia. Amar justicia. ¿Y qué es lo que es amar justicia? Bueno, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la injusticia, y la justicia la podemos conocer en la palabra. Cuando Dios nos manda amar a nuestros enemigos, sabemos que nuestra lucha no es contra carne, pero aquellas personas que nos han hecho mal, nosotros tenemos que, si amamos la justicia, entonces Dios dice, perdona a los que te ofenden, a los que te maldicen, bendícelos. Entonces decimos, wow, Señor, eso es difícil. Entonces no amas la justicia. Y tenemos que amar lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama y hacer lo que Dios nos manda hacer. Amar misericordia. Amar, tener misericordia de aquellas personas que no conocen a Jesús. De entre nosotros, tener misericordia unos con los otros. Jesús en una ocasión en su ministerio aquí en la tierra llegó y dice que dice la Biblia hablando de él, dice, y tuvo misericordia porque tenía compasión de ellos. Jesús tenía compasión del perdido, Jesús tenía compasión del que él necesitado. Entonces, eso es
amar misericordia y humillarnos ante Dios, pues siempre estar necesitados de Dios, saber que lo que nosotros podamos alcanzar, nuestros logros, las bendiciones que Dios da, vienen de Él, que nosotros no somos nada sin Él. Bien lo dijo Jesús, dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, todo depende de nuestro corazón y conocer que el Señor no nos está pidiendo lo que podamos hacer para Él, sino lo que nosotros podemos conocer de Él. Él quiere que nosotros le conozcamos. ¿Se imagina que nosotros ahora por estar pensando, no estoy yendo a la iglesia, no me estoy congregando, y nosotros pudiéramos estar afligidos, si nosotros pudiéramos estar tristes porque no estamos yendo a la congregación? Entonces, ¿se imagina esto? Nosotros estamos basando nuestra confianza, nuestra adoración a Dios en lo que hacemos. Mire, hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17, en el capítulo 17 del libro de los Hechos y el versículo 24, en esta parte el apóstol Pablo llegó a un lugar bien idólatra y dice ahí a Atenas. Y estas personas, esta ciudad, tenía muchos dioses, muchas estatuillas ahí, imágenes, yo no sé, muchas cosas ahí. Pero tenían un espacio y dice que tenían un espacio al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo dice ahí en la Biblia que cuando él entró a esa ciudad, sé que su espíritu se enardecía, se encendió en enojo, ¿verdad? Porque esa gente toda llena de idolatría. Entonces Pablo aprovechó, Dios le puso esa oportunidad a Pablo para hablar del Dios no conocido. Pablo les dijo, ok, yo les voy a hablar de este Dios. Y quiero leer este versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Miren nada más, el apóstol Pablo le estaba diciendo, al Dios que yo les vengo, del que yo les vengo a hablar, este Dios no cabe en ese espacio como los otros dioses que son hechos por ustedes. El Dios que yo les vengo a hablar es el que los hizo a ustedes. Es el que creó todas las cosas, es el que formó los cielos y la tierra. A ese yo les vengo a hablar. ¿Se imagina qué maravilloso qué bendición? Y no solo Pablo lo pensaba así, porque el Espíritu de Dios está con todo aquel que adora a Dios. Y el rey Salomón también habló esta parte. Y mire, dice en el versículo 18 de capítulo 6 de Segunda de Crónicas, dice, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa esta casa que he edificado. ¿Se imaginan? Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener porque tú eres mayor. Tú estás sobre todo, tú eres soberano, tú eres grande. El rey Salomón lo tenía claro. El pueblo de Dios en ese momento lo tenía claro. Y él dijo, ¿cuánto menos esta casa? Y no era una casa simple, era una maravilla ese templo de Salomón. Es considerado como una maravilla, ¿verdad? Era algo sorprendente esa obra. Y aún Salomón dijo, este templo no te puede contener. Entonces, si nosotros, hermanos, nosotros pensamos que el ir a la iglesia, el no ir a la iglesia, está menguando nuestra fe. Si nosotros nos sentimos desanimados, nos sentimos como que no estamos haciendo lo que hacíamos para Dios, entonces nosotros estamos basando nuestra fe, nuestra adoración a Dios, nuestra relación, lo más grave es nuestra relación con Dios, por lo que nosotros podamos hacer en el templo del Señor. Y eso, hermanos, eso no está bien. Dios no quiere eso. Nosotros no podemos basar nuestra fe en lo que hacemos para Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe.
Entonces, no es por obras, no es por lo que hacemos. Imagínense las personas que ahorita pueden estar grabando en la iglesia o que pueden ir al templo, no sé, a orar, a hacer algo, pero solamente es 1, 2, si mucho, 10 personas, ¿verdad? Pero ¿y qué es del resto de las personas, de los hermanos? Entonces, ¿cómo se vería ahí? ¿Sería que solamente Dios está bendiciendo a esas personas que pueden ir y al resto no lo va a bendecir? No, Dios ya no habita en el templo únicamente. El templo es para reunirnos a adorar a Dios. Pero dice 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se nos ha olvidado, hermanos, que somos nosotros los que tenemos la presencia del Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo. 2 Corintios 4:7 dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos los barros, acuérdense, somos la vasija de barro. ¿Y el tesoro quién es? No es usted ni yo. El tesoro es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces, la presencia del Espíritu de Dios la tenemos. Antes, en el Antiguo Testamento que leímos, estaba con ellos ahí en las tiendas de campaña, estaba ahí en el pueblo, en el templo, estaba entre ellos, pero ahora está entre nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Y eso es lo más especial. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordarnos de eso. Yo no le estoy diciendo que ya no necesitamos congregarnos. Pasan estos días de que estamos ahí, ¿verdad? Estar en casa, reposados en casa, algunos los que puedan, los que no, que están trabajando, pero no estamos yendo a la iglesia en sí. Entonces yo no le estoy diciendo que ya no se tiene que congregar, no, cuando termine este tiempo, el tiempo que nos han dicho, pues pasando el tiempo usted y yo tenemos que congregarnos y yo espero verlo ahí, ¿verdad? En la iglesia. Pero Dios nos quiere enseñar algo, hermanos. En este tiempo Dios quiere enseñarnos a que solamente lo miremos a Él. Dice la Biblia, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor, el consumador de la fe. El salmista decía, Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, es el único al que debemos de ver. Tenemos que seguir viendo al Señor. Lamentablemente hay muchas personas hoy en día que han basado su fe o su relación con Dios en los ministerios, en lo que hacen para Dios. Y no es así, hermanos. Mire, el Señor nos quiere enseñar en este tiempo. Aprovechemos, digámosle a Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda en este tiempo? Si usted está afanado con, oye, yo ya no estoy yendo a la iglesia, oye, yo ya no estoy sirviendo como yo quería, está bien, hay ese anhelo en servir a Dios. Pero si usted piensa, bueno, ya ahora, Señor, ¿cómo me acerco a ti, a tu presencia? ¿Cómo me acerco, Señor? Si ya no hago lo que antes hacía. Entonces, usted está basando su relación con Dios en lo que usted estaba haciendo, en su servicio. Si era ujier, si es maestro de escuela dominical, maestro de instituto, no sé, predicador, danzor, danzora, en la alabanza. Ahorita no estamos haciendo nada de eso, hermanos. La mayoría no lo estamos haciendo, la mayoría de las iglesias no lo está haciendo. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿cómo estamos viendo este tiempo? Por eso le digo, no nos aferremos a las cosas porque ya hemos visto que estas cosas se pueden detener, ese servicio se puede detener. Ahorita estamos detenidos. Y si se imagina, si en eso se basara nuestra relación con Dios, ¿cómo estaríamos ahorita? ¿Cómo estaría nuestra relación con Dios? Estaría pobre, estaría limitada, pero como el rey Salomón dijo, esta casa no te puede sostener, no te puede cubrir tu presencia, Señor, porque tú estás aún ni los cielos de los cielos te pueden soportar, ¿verdad? Entonces, es un buen tiempo para decirle al Señor, ¿a quién, Señor? ¿A quién? Como el salmista decía, ¿a quién tengo? Fuera de ti, nada tengo y a nadie deseo sino a ti, Señor. Entonces, mire,
Ahora hasta hemos sido afectados, te imaginas, ha bajado el trabajo, también los empleos. Y de repente puede también alguno pensar, bueno, yo aporto cierta cantidad a la iglesia y con eso ya, como el fariseo, ¿verdad? Yo diezmo, yo oro, yo ayuno y todo, y él se daba golpes de pecho. Pero y ahora ya no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo te sientes tú por eso? ¿Cómo nos podemos sentir? Se te acaba el trabajo, te enfermas, ya no puedes hacerlo, ya no puedes hacer lo que hacías para Dios antes. Entonces ahora ya no te puedes acercar a Dios. Y Miqueas le dice al pueblo, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Amar justicia, amar misericordia y humillarte a Dios. Eso no está en nuestras manos, hermanos, está aquí en nuestro corazón. Eso está en nuestro corazón, está en la palabra de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios. Aún el Señor nos enseña, les enseña a los líderes de las iglesias, a la iglesia en sí, a depender de Él. Nosotros no dependemos de la gente que dé, que siembre. Gloria a Dios que lo quieran hacer, pero cuando lo hacen de corazón, porque el apóstol Pablo dice, y hacedlo de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, va a nuestro corazón todo, es que todo radica en nuestro corazón. De nuestro corazón es que salen todas esas cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor? Acuérdense, no hacer en obra, porque no podemos hacerlo, pero en nuestro corazón, ¿cómo tenemos a Dios? ¿Qué es Dios en nuestro corazón? En una ocasión, Jesús se encontró con una mujer y esa mujer era una mujer pecadora. Esa mujer pensaba que el hacer algo para Dios ya cubría su pecado. Y Jesús se encontró, es la mujer samaritana, en capítulo 4 de Juan lo podemos ver. Y dice ahí esa parte que la mujer en ese momento, mire, vamos a leerlo. Vamos a leer esa parte porque es bien importante. Y dice que en este momento la mujer le dijo, ella en el momento, usted sabe la historia, no reconocía sus faltas, sus pecados, pero se encontró con el santo, con el que lo conoce todo, con el todopoderoso, con el que nos creó, el que la creó a esta mujer. Y le dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben. ¿Qué riesgo es adorar lo que no sabemos? En una ocasión Jesús les dijo a esos religiosos y les dijo, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, nuestro corazón, hermanos, es lo que importa. Nuestro corazón, le repito, yo no le estoy diciendo no se congregue, no me va a meter en problemas, por favor. El Señor, no, yo no quiero decir eso, yo quiero que usted pueda ver que Dios nos quiere enseñar algo. No es en este lugar ni en aquel, es en espíritu y en verdad. Dice, Jesús le dice a esa mujer, ustedes adoran lo que no saben. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice dice parte del 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Está en nuestras manos, no está dentro de nosotros. Eso es lo que quiere ver Dios, de alabanza, de ofrenda a Él. Lo demás es fruto, es una respuesta de agradecimiento, lo que podamos hacer, lo que podamos servir, lo que podamos sembrar en la obra, lo que podamos enseñar a otros, predicar, danzar en la alabanza. Eso es extra, eso es el fruto. Ese es el agradecimiento. ¿Por qué? Porque ha sanado mi alma, ha sanado mi corazón, me ha limpiado, porque ahora yo soy libre de toda opresión. Yo ya no estoy dependiendo de las obras, de lo que yo hago para tener feliz a Dios.
feliz a Dios. Dios es bueno. Dios se alegra con nosotros cuando nosotros le adoramos de todo corazón, cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, es bien importante no olvidarnos de cuál es la verdadera adoración, cuál es el verdadero lugar donde se debe de adorar al Señor, en espíritu y en verdad. Y el apóstol Juan en la carta, en la primera carta, capítulo 2, versículo 17, dice algo bien importante. Y se lo voy a leer, tengo que. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, ahorita no sabemos cuándo es que va a terminar toda esta situación. Oramos por estas personas que están pasando necesidad, que están siendo afectados. Nosotros no debemos atemorizarnos, tenemos que vivir en la libertad, dice. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vivir en la libertad con la cual el Señor nos hizo libres. Ser obedientes, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Saber que Dios está con nosotros, está entre nosotros y está en nosotros. Que no es el edificio, que ya sabemos que el edificio se puede detener, pero la alabanza a Dios, hermanos, no se puede detener. Entonces, si usted está pasando alguna situación, si usted está viendo este video, está escuchando y dice, bueno, mi esposo se fue, mi esposa se fue, mis hijos me dejaron, mire, todo nos puede faltar. Ya no estoy yendo a la iglesia, acérquese a la iglesia, cuando pase este tiempo acérquese a la iglesia, pero antes acérquese a Dios, pídale perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios, y si nosotros nos estábamos aferrando a las cosas antes que al que da las cosas, al que permite hacer la obra, entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, hermanos, y acordémonos que la presencia del Señor está con nosotros, está en nosotros, somos pueblo de Dios. Y si usted no es pueblo de Dios todavía, ¿qué es lo que tiene que hacer? El apóstol Pedro en el libro de los Hechos dijo: arrepentíos y convertíos, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios y de todo corazón, y el Señor lo hace, le da la autoridad de ser hecho hijo o hija de Dios. Amén. Reciban un saludo, les bendecimos y esperamos pronto poder juntos adorar a Dios como Él lo dice en el Salmo 133. Pero acuérdense, en espíritu y en verdad. Dios les bendiga. Vamos a orar.